Este informe propone una reconsideración audaz pero necesaria de los fundamentos de la aritmética elemental. Nuestro objetivo es formalizar el operador residuo, comúnmente conocido como módulo, y elevarlo al estatus de quinto operador fundamental, junto a la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esta propuesta no busca revolucionar las matemáticas avanzadas, que ya utilizan este concepto de manera extensiva, bajo el paraguas de la aritmética modular y la teoría de números. Más bien, su propósito es pedagógico y estructural, busca enriquecer la caja de herramientas conceptual que ofrecemos a los estudiantes, desde las primeras etapas de su formación, presentando una visión más completa y cíclica de las relaciones numéricas. Queremos que el residuo deje de ser una anécdota de la división, para convertirse en un pilar del pensamiento cuantitativo. El alcance de este trabajo es tanto teórico como práctico. En el plano teórico, exploraremos la motivación histórica y conceptual para esta formalización, basándonos en el venerable teorema de la división euclídea. Analizaremos cómo este quinto operador completa un ciclo de operaciones, permitiendo no solo escalar y particionar cantidades, sino también entender los patrones repetitivos y cíclicos inherentes al mundo natural y digital. Abordaremos también el elefante en la habitación de la aritmética, la división por cero. Discutiremos cómo un marco formal robusto, que incluya el uso de límites y extensiones conceptuales como la esfera de Riemann, nos permite manejar estas singularidades de una manera elegante y coherente, evitando los temidos infinitos inmanejables que tanto confunden a los aprendices. Desde una perspectiva práctica, el informe detallará las propiedades del operador residuo, su notación y su conexión intrínseca con la aritmética modular, un campo esencial en criptografía, informática y física teórica. Se presentará una tabla comparativa para visualizar el rol y la interpretación de cada uno de los 5 operadores, destacando la simetría y la complementariedad que el residuo aporta al conjunto. Además, se incluirá una extensa sección de preguntas y respuestas para abordar las dudas más comunes, desde las implicaciones filosóficas hasta las aplicaciones concretas en programación. El objetivo final es proporcionar una guía clara y rigurosa para educadores, programadores y científicos que deseen adoptar este enfoque más completo. Finalmente, concluiremos con una serie de recomendaciones concretas para la implementación de esta idea en los currículos educativos y en los lenguajes de programación. Sostenemos que enseñar la aritmética con 5 operadores desde el principio no solo fortalecería la comprensión de conceptos como la divisibilidad y los números primos, sino que también prepararía mejor a las futuras generaciones para los desafíos de un mundo cada vez más digital y cuantificado. Al integrar el residuo como un ciudadano de pleno derecho en el panteón de las operaciones aritméticas, no estamos cambiando las matemáticas, estamos simplemente revelando una estructura más completa y hermosa que siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocida. Desde que aprendemos a contar, nuestra relación con los números se construye sobre 4 pilares fundamentales: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Nos enseñan que sumar es agregar, restar es quitar, multiplicar es sumar repetidamente y dividir es repartir en partes iguales. Esta es la aritmética clásica, el lenguaje con el que hemos construido imperios, medido el cosmos y diseñado las maravillas de la ingeniería. Sin embargo, este cuarteto de operaciones, aunque poderoso, deja una historia incompleta. Se enfoca principalmente en magnitudes que crecen o se reducen, en procesos lineales y de partición. Pero el universo no solo se expande y se contrae, también se repite, sigue ciclos y exhibe patrones periódicos. Y para describir esa realidad cíclica, la aritmética clásica se queda un poco corta. La motivación para introducir un quinto operador surge precisamente al observar las limitaciones de los 4 tradicionales. Cuando realizamos una división, como 17 entre 5, la respuesta que solemos priorizar es el cociente 3. Pero hay otra pieza de información, igualmente valiosa, que a menudo tratamos como un mero subproducto, un resto o un sobrante: el número 2. Este residuo no es un error ni una imperfección, es la clave para entender dónde se encuentra un número dentro de un ciclo. Nos dice que 17 está a 2 pasos de un múltiplo de 5.
Esta información es fundamental en campos como la medición del tiempo, por ejemplo, las horas en un reloj, la criptografía, que depende de propiedades de los residuos, y la música, donde los patrones rítmicos y armónicos son pura aritmética modular. Formalizar el operador residuo, o módulo, no es una propuesta para inventar matemáticas nuevas. Es, más bien, un acto de organización conceptual. Se trata de tomar un concepto que ya usamos de manera implícita y darle el lugar que le corresponde. Al hacerlo, equipamos a los estudiantes con una herramienta mental que les permite pensar de forma cíclica desde el principio. En lugar de ver los números como una línea infinita y monótona, empiezan a verlos también como puntos en un círculo. Este cambio de perspectiva es profundo. Facilita la comprensión de la divisibilidad, los números primos y las congruencias, conceptos que suelen parecer abstractos y difíciles cuando se introducen tardíamente, pero que se vuelven intuitivos cuando el residuo es un operador más de la familia. Además, esta formalización nos obliga a ser más rigurosos con las operaciones existentes, especialmente con la división. La infame prohibición de no dividirás por cero es un dogma que muchos aprenden sin comprender del todo. Al integrar el residuo y analizar las operaciones en un marco más amplio, podemos abordar las singularidades de una manera más madura. Podemos explicar que el problema no es la división por cero en sí misma, sino el resultado indefinido que produce en el sistema de los números reales. Esto abre la puerta a conceptos más avanzados como los límites y las extensiones de la recta real, preparando el terreno para un entendimiento más profundo del cálculo y el análisis matemático. Es hora de completar la familia y dar la bienvenida al quinto operador. Para formalizar el operador residuo, no necesitamos inventar nada nuevo, sino simplemente apoyarnos en uno de los pilares más antiguos y sólidos de las matemáticas, el teorema de la división euclídea. Este teorema, presente en los elementos de Euclides hace más de 2 milenios, establece algo maravillosamente simple y profundo. Afirma que para cualesquiera dos números enteros, un dividendo A y un divisor D, con D distinto de 0, existen y son únicos otros dos enteros, el cociente Q y el residuo R, tales que se cumple la ecuación A igual a D por Q más R. La condición clave es que el residuo R debe ser no negativo y estrictamente menor que el valor absoluto del divisor D. Esta es la base matemática que garantiza que el residuo siempre existe y es único, convirtiéndolo en un candidato perfecto para ser una operación bien definida. A partir de este teorema, podemos definir el residuo no como un sobrante, sino como el resultado de una operación formal. El operador residuo, que denotaremos con el símbolo porcentaje o mod, toma dos números, A y D, y devuelve el valor R de la división euclídea. Por ejemplo, 17 mod 5 es igual a 2 porque 17 es igual a 5 por 3 más 2. Esta operación es fundamental para distinguir entre números racionales e irracionales en un contexto algorítmico. Un número es racional si puede expresarse como una fracción de dos enteros. En el proceso de división larga para encontrar su expresión decimal, los residuos que aparecen son finitos y, eventualmente, se repiten, dando lugar a un decimal periódico. En cambio, para un número irracional como pi, este proceso nunca termina ni se repite, pues no existe una relación entera cíclica. Esta idea de repetición y finitud nos lleva a una reflexión sobre la naturaleza del infinito. En la aritmética elemental, el infinito suele ser un concepto tabú, una especie de monstruo que aparece cuando dividimos por cero. Sin embargo, un enfoque más maduro, inspirado en el cálculo, nos permite entender el infinito como un límite. Por ejemplo, la expresión 1 sobre x no es infinito cuando x es 0. Más bien, el límite de 1 sobre x cuando x se aproxima a 0 es infinito. Esta distinción es crucial. No estamos asignando un valor, sino describiendo un comportamiento. La función crece sin cota. Esta perspectiva nos permite manejar singularidades de forma controlada, sin romper las reglas de la aritmética. El operador residuo, por su naturaleza, opera en un mundo finito y acotado. Cuando calculamos a mod D, el universo de posibles resultados es un conjunto finito de enteros, 0, 1, 2, hasta el valor absoluto de D-1.
Esto crea un puente conceptual entre el mundo infinito de los números enteros y los sistemas finitos y cíclicos de la aritmética modular. Al formalizar el residuo, estamos introduciendo de manera temprana la poderosa idea de que podemos proyectar el conjunto infinito de los números sobre un sistema finito y manejable, una técnica que es la base de innumerables aplicaciones modernas. Estamos, en esencia, enseñando a domar el infinito a través de la ciclicidad, una lección que Euclides ya nos había dejado preparada. Con el fundamento del teorema de la división euclídea, estamos listos para proponer una definición formal del operador residuo, al que llamaremos operador módulo y denotaremos con el símbolo porcentaje. La operación a porcentaje D, léase a módulo D, se define como el único entero R que satisface las dos condiciones siguientes. Primero, existe un entero Q tal que A es igual a D por Q más R. Y segundo, R es mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de D. Esta definición es precisa, no ambigua, y garantiza un resultado único para cualquier entero, A y cualquier entero no nulo, D. Por ejemplo, 20%7 es igual a 6, porque 20 es igual a 7, por 2 más 6, y 6 está en el rango de 0 a 6. Del mismo modo, menos 20%7 es igual a 1, porque menos 20 es igual a 7 por menos 3 más 1, y 1 está en el rango de 0 a 6. Esta consistencia, incluso con números negativos, es vital para una operación formal. Las propiedades de este nuevo operador son fascinantes y útiles. A diferencia de la suma y la multiplicación, no es conmutativo, es decir, A porcentaje D no es generalmente igual a D porcentaje A. Tampoco es asociativo, sin embargo, posee una propiedad distributiva muy interesante. La suma de A más B, todo porcentaje D, es igual a la suma de A porcentaje D más B, porcentaje D, todo porcentaje D. Y el producto de A por B, todo porcentaje D, es igual al producto de A porcentaje D por B, porcentaje D, todo porcentaje D. Estas propiedades son el corazón de la aritmética modular. Nos permiten realizar cálculos con números enormes de una manera sorprendentemente sencilla. Por ejemplo, para saber en qué día de la semana caerá de aquí a 1000 días, no necesitamos contar uno por uno, simplemente calculamos 1000%7, lo que nos da el desplazamiento dentro del ciclo semanal. La conexión con la aritmética modular es la principal razón de ser de esta formalización. La aritmética modular no es más que el sistema aritmético que obtenemos al considerar que dos números son equivalentes si dejan el mismo residuo al ser divididos por un cierto número, llamado el módulo. Escribimos A es congruente con B módulo D si A porcentaje D es igual a B porcentaje D. Este concepto de equivalencia o congruencia transforma la infinita recta de los números en un conjunto finito de clases de residuos. Por ejemplo, en módulo 12, los números menos 23, menos 11, 1, 13, 25 y así sucesivamente son todos equivalentes porque todos dejan residuo 1. Este es exactamente el principio de un reloj. Las 13 horas son la 1 de la tarde. Al presentar el operador residuo como una operación fundamental, estamos dando a los estudiantes acceso directo a este poderoso modo de pensar. En lugar de ser un tema esotérico reservado para cursos avanzados de matemáticas, la aritmética modular se convierte en una extensión natural de la aritmética que ya conocen. Se pueden explorar patrones en la tabla de multiplicar, los últimos dígitos, resolver acertijos de calendarios o entender los fundamentos de los algoritmos de encriptación como RSA, que dependen intensamente de las propiedades de la aritmética modular. El operador residuo deja de ser el resto de la división para convertirse en la puerta de entrada a un universo de estructuras cíclicas y finitas. Uno de los momentos más dogmáticos en la enseñanza de las matemáticas es la regla inflexible: nunca dividirás por 0. Esta prohibición, aunque pragmática, a menudo se presenta sin una justificación profunda, dejando a los estudiantes con la sensación de que hay un agujero negro en el corazón de la aritmética. Formalizar la familia de operadores nos da la oportunidad perfecta para abordar este tema de una manera más sofisticada y honesta. El problema de A dividido por 0, para A distinto de 0, no es que sea ilegal,
sino que su resultado no puede ser representado por ningún número real. No hay ningún número real que, multiplicado por 0, nos dé un número distinto de 0. La operación, simplemente, no tiene solución dentro de ese conjunto numérico. Para manejar estas singularidades, las matemáticas han desarrollado herramientas conceptuales muy poderosas. La primera y más importante es el concepto de límite, la piedra angular del cálculo. En lugar de preguntar ¿cuánto es 1 entre 0?, preguntamos ¿a qué se acerca 1 entre x a medida que x se acerca a 0? La respuesta es que la expresión crece sin límite, lo que denotamos como infinito. Si nos acercamos por la derecha, con valores positivos, tiende a más infinito. Si nos acercamos por la izquierda, con valores negativos, tiende a menos infinito. Esto nos dice que la función tiene una asíntota vertical en x igual a 0, un comportamiento explosivo pero perfectamente descriptible. El infinito no es un número, sino la descripción de un comportamiento ilimitado. Otra estrategia elegante es extender el sistema numérico. La recta real proyectiva, por ejemplo, añade un único punto en el infinito, donde los dos extremos de la recta se juntan, como si la recta fuera un círculo gigante. En este sistema, a dividido por 0 es igual a infinito para a distinto de 0. Una idea aún más útil, en análisis complejo, es la esfera de Riemann, que añade un solo punto del infinito al plano complejo, permitiendo que todas las líneas se conviertan en círculos que pasan por ese punto. En este contexto, la división por 0 se vuelve una operación bien definida. Estas no son trampas, sino extensiones consistentes del sistema numérico, que permiten dar sentido a operaciones que antes eran problemáticas. En campos como la teoría cuántica de campos, los físicos se enfrentan constantemente a infinitos que surgen en sus cálculos. Para lidiar con ellos, utilizan una técnica llamada regularización y renormalización. La regularización consiste en modificar temporalmente las ecuaciones para que los resultados sean finitos, introduciendo un parámetro artificial, un regulador. Después de manipular las expresiones finitas, se estudia cómo se comporta el resultado a medida que el regulador se elimina. A menudo, los infinitos se pueden cancelar unos con otros de una manera matemáticamente coherente, dejando un resultado físico finito y medible. Este enfoque pragmático nos enseña que, incluso en las situaciones más extremas, los infinitos pueden ser domados con las herramientas conceptuales adecuadas. Veamos una tabla comparativa de los 5 operadores aritméticos fundamentales. El operador de suma, representado por el símbolo más, es la operación binaria, que asigna a dos números, digamos, y su sucesor combinado. Formalmente, se define a través de los axiomas de Peano. Intuitivamente, suma significa juntar, agregar, combinar cantidades o moverse hacia adelante en la recta numérica. Su uso principal es la acumulación de cantidades, el cálculo de totales y las traslaciones geométricas. Por otro lado, la resta, con el símbolo menos, es la operación inversa de la suma. Se cumple que sí y solo sí. De manera intuitiva, resta significa quitar, encontrar la diferencia o comparar cantidades, así como moverse hacia atrás en la recta numérica. Se utiliza principalmente para el cálculo de cambios, distancias entre puntos y la resolución de ecuaciones lineales. La multiplicación, representada por el símbolo por, es suma repetida, es sumado consigo mismo veces y puede generalizarse a números no enteros. Intuitivamente, multiplicar es escalar, dimensionar o aplicar un factor de crecimiento o reducción. Sus aplicaciones principales incluyen el cálculo de áreas y volúmenes, el escalado de proporciones y el interés compuesto. La división, indicada por el símbolo dividido o la barra, es la operación inversa de la multiplicación. Se cumple que sí y solo sí, devolviendo el cociente. Intuitivamente, dividir es repartir en partes iguales, particionar o encontrar cuántas veces una cantidad cabe en otra. Se usa para el cálculo de tasas y promedios, la normalización de vectores y para encontrar la pendiente de una recta. Finalmente, el residuo, representado por el símbolo de porcentaje o mod, es el entero en la división euclídea, donde 0 es menor o igual que, y es menor que el valor absoluto de. Intuitivamente,
El residuo es encontrar el sobrante después de un reparto, o determinar la posición en un ciclo. Sus usos principales son la aritmética modular, la criptografía, la generación de números pseudo-aleatorios y los patrones cíclicos. Bien, pasemos a algunas preguntas frecuentes sobre este nuevo enfoque. 1. ¿Estamos cambiando las matemáticas? No, en absoluto. Las matemáticas avanzadas ya utilizan el residuo y la aritmética modular de forma extensiva. Lo que proponemos es un cambio pedagógico y conceptual, organizar la aritmética elemental de una manera que incluya formalmente al residuo como un operador fundamental desde el principio, en lugar de tratarlo como una nota al pie de la división. 2. ¿Por qué llamarlo quinto operador y no simplemente una función? Llamarlo operador le confiere un estatus fundamental, a la par de la suma o la multiplicación. Esto tiene un fuerte impacto psicológico y pedagógico. Anima a los estudiantes a pensar en él como una herramienta básica para manipular números, no como un concepto secundario. Es una declaración de intenciones sobre su importancia. 3. ¿Qué tiene que ver esto con la física? Muchísimo. La física está llena de fenómenos periódicos y cíclicos, oscilaciones de un péndulo, órbitas planetarias, fases de una onda, estados de spin en mecánica cuántica. La aritmética modular es el lenguaje natural para describir estos sistemas. Un electrón puede tener spin arriba o abajo, un sistema binario. Esto es, en esencia, aritmética módulo 2. 4. ¿Podrías darme una metáfora narrativa de los 5 operadores? Imagina una historia. La suma es el héroe que acumula tesoros. La resta es el viaje de vuelta a casa, midiendo la distancia recorrida. La multiplicación es la magia que clona el tesoro. La división es el reparto justo del botín entre los compañeros. Y el residuo es el mapa del tesoro que se repite, la clave secreta que te dice en qué isla del archipiélago cíclico te encuentras. 5. Desde un punto de vista emocional, ¿qué aporta este enfoque? Aporta una sensación de cierre y completitud. La aritmética de 4 operadores es lineal e infinita, lo cual puede ser intimidante. El operador residuo introduce la belleza de los ciclos, el confort de los patrones que se repiten. Transforma la recta numérica en un círculo, una forma que a menudo asociamos con la armonía y la totalidad. 6. ¿Cómo le explico 17 módulo 5 a un niño de 8 años? Imagina que tienes 17 pegatinas y una libreta con páginas que solo tienen 5 espacios. Empiezas a pegar las pegatinas, llenando página tras página. Llenas una página, luego otra y una tercera. Te sobran 2 pegatinas que no son suficientes para llenar la siguiente página. Ese 2 es el residuo. Es lo que te queda cuando has hecho todos los grupos completos de 5 que podías. 7. ¿Cómo se relaciona a módulo D con la división por 0? En nuestra definición formal, a módulo D requiere que el divisor sea no nulo. Por lo tanto, el módulo 0 está indefinido, al igual que la división por 0. Abordar esto nos lleva a la misma discusión sobre límites y extensiones de la recta real, reforzando la idea de que las singularidades deben tratarse con cuidado y con las herramientas conceptuales adecuadas. 8. Si usamos límites para la división por 0, ¿podemos hacer lo mismo para el módulo 0? Es una pregunta interesante, pero conceptualmente más difícil. Mientras que 1 sobre x tiene un comportamiento claro, tiende a infinito, a módulo x cuando x tiende a 0, no tiene un límite claro. El residuo debe cumplir que 0 es menor o igual que, y es menor que el valor absoluto de x. A medida que x se acerca a 0, el rango para se colapsa a 0, sugiriendo que el límite debería ser 0. Sin embargo, esto requiere un análisis más riguroso y no es tan intuitivo como el caso de la división. 9. ¿No complica esto demasiado las cosas para los niños? Al contrario, los niños entienden los ciclos de forma muy intuitiva. Los días de la semana, las estaciones del año, los juegos en círculo. Presentar el residuo como el operador de los ciclos puede ser mucho más natural que introducirlo como un tecnicismo de la división.
Es una cuestión de enfoque y de encontrar las metáforas adecuadas. 10. ¿Todos los lenguajes de programación calculan el residuo de la misma manera con números negativos? No. Y este es un punto crucial. Algunos lenguajes, como Python, implementan el operador módulo matemático, cuyo resultado siempre tiene el mismo signo que el divisor. Otros, como C++ o Java, implementan un operador resto, donde el resultado tiene el mismo signo que el dividendo. Es una distinción técnica importante que refuerza la necesidad de una definición formal y estándar. 11. ¿Cuál es el beneficio para un programador informático? Inmenso. El operador módulo es omnipresente en programación, para crear estructuras de datos circulares, para distribuir tareas en paralelo, para generar números pseudo-aleatorios, para comprobar la paridad, y en casi cualquier algoritmo que implique patrones o repeticiones. Pensar en él como un operador fundamental es simplemente alinearse con la realidad de la práctica computacional. 12. ¿Hay alguna conexión con la teoría de cuerdas o la física fundamental? Sí, de forma especulativa. Algunas teorías de dimensiones extra proponen que ciertas dimensiones espaciales podrían ser compactas y cíclicas, como un círculo diminuto. Moverse a lo largo de esa dimensión sería como moverse en una recta numérica módulo L, donde L es la longitud de la dimensión. En ese universo, tu posición estaría fundamentalmente descrita por un residuo. En resumen, la propuesta de elevar el operador residuo al estatus de quinto operador aritmético fundamental no es una excentricidad, sino una evolución lógica y necesaria de nuestro lenguaje numérico elemental. Al hacerlo, completamos la caja de herramientas conceptual que ofrecemos a los aprendices, añadiendo el poderoso lenguaje de los ciclos y los patrones al repertorio lineal de la suma y la multiplicación. Este enfoque no solo alinea la pedagogía con las prácticas de campos tan vitales como la informática y la criptografía, sino que también proporciona una ruta más intuitiva hacia conceptos matemáticos más profundos. Hemos visto que, lejos de ser un mero sobrante, el residuo es una pieza clave de información que abre la puerta a la elegante y potente maquinaria de la aritmética modular. Para la enseñanza, nuestra principal recomendación es integrar el concepto de residuo de forma gradual e intuitiva desde los primeros años de la educación primaria. Esto se puede hacer a través de juegos, actividades visuales y problemas contextualizados en ciclos familiares para los niños. En la educación secundaria, el operador módulo debe ser formalizado junto a la división, presentando el cociente y el residuo como los dos resultados complementarios del algoritmo de Euclides. Los libros de texto deberían incluir una sección dedicada a las propiedades del operador módulo y sus aplicaciones, tratándolo con la misma seriedad que a los otros 4 operadores. Esto prepararía a los estudiantes para un mundo donde el pensamiento algorítmico y cíclico es cada vez más importante. En el ámbito de la computación y el diseño de lenguajes de programación, recomendamos la estandarización del comportamiento del operador módulo, especialmente en lo que respecta a los operandos negativos. Idealmente, los lenguajes deberían proporcionar una implementación que se adhiera a la definición matemática del teorema de la división, donde el residuo es siempre no negativo, como hace Python. Cuando existan razones de rendimiento para implementar un operador de resto, como ocurre en C++, la documentación debe ser explícita sobre la diferencia y, si es posible, proporcionar acceso a ambas funciones. Una mayor coherencia en este aspecto reduciría errores y facilitaría la portabilidad del código y el razonamiento matemático sobre los algoritmos. En última instancia, reconocer al residuo como el quinto operador es un pequeño cambio de notación, pero un gran cambio de perspectiva. Es una invitación a ver los números no solo como una herramienta para medir y contar, sino también como un lenguaje para describir la estructura, el patrón y la belleza rítmica del universo. Es hora de que nuestra aritmética elemental refleje esta visión más completa y poderosa.